Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pues bien, la tercera consecuencia, el tercer aspecto que tiene alcance la resurrección de Cristo en nosotros, es que la resurrección de Cristo es el fundamento de la resurrección corporal nuestra. Su resurrección, pues es el comienzo y la fuente de nuestra resurrección. Hay textos como en los textos eucarísticos de Jesús, cuando Él nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, resucitada, no lo olvidemos, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Cuando comulgamos estamos recibiendo el cuerpo resucitado de Cristo, la sangre resucitada de Cristo, y es prenda de nuestra resurrección. Por ejemplo, tenemos el texto 1 Corintios 15, versículo 20-22, en donde también se nos habla de cómo nosotros de alguna manera estamos participando de lo mismo que le ha ocurrido a Cristo. Dice así: pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. La primicia, pues, es el adelanto de lo que después viene detrás, ¿no? Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. A Cristo se le llama en la Sagrada Escritura primogénito de entre los muertos, o primicia de entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que después vienen detrás los hermanos menores. Ser la primicia, pues es el adelanto de lo que después viene detrás. Ser el primogénito es el mayor y nosotros somos los menores, pero vamos detrás suyo. Cristo es la inauguración de la resurrección. Y como existe un cuerpo místico unido al de Cristo, resucitada de la cabeza, se va como expandiendo, ¿no? Como expandiendo esa transformación que ha tenido lugar en Jesucristo, se va expandiendo en nosotros. Dice 1 Corintios 15:36, dando un paso más: pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Y dice él: necio, lo que tú siembras no revive sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra planta. Es curioso porque aquí se hace una imagen en la Sagrada Escritura en la que se compara totalmente lo que ocurre en nosotros en la muerte y resurrección con lo que ha ocurrido en Jesucristo. Eso que dijo Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. Bien, eso que él dijo se refiere a su propia muerte y resurrección. El cuerpo de Cristo es como un grano de trigo que cae y muere, y así muriendo da fruto. Y también se puede referir a nosotros. Es decir, al morir se produce también algo meritorio en nosotros, porque unidos a Jesucristo, por supuesto, sin estar unidos a Jesucristo no hay nada de meritorio en nuestra muerte, todo lo contrario, más que meritorio es consecuencia del pecado. Pero es que si la muerte de Cristo fue meritoria, claro, Cristo por su muerte nos mereció la salvación y por su resurrección nos la comunicó. La muerte merece la salvación, la resurrección la entrega, la comunica. Bueno, pues eso que ocurrió en Cristo también pasa en nosotros. Morir en nosotros llega a convertirse también en algo meritorio. Muchos de los oyentes, pues que me estarán ahora mismo escuchando, pues habrán tenido también a veces pensando en la muerte, les habrá resultado algo costoso y yo cómo moriré, y uno igual tiene miedo a la muerte y tiene miedo a la soledad. Bien, pero la muerte es costosa, pero fijaros una cosa, la muerte es meritoria. Es meritoria porque es entregar nuestra vida. Lo mismo que dijo Jesús: a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la doy voluntariamente. Todos los cristianos deberíamos de repetir esa palabra en nuestra oración delante de Dios. Jesús, no es que me quiten la vida, es que te la entrego voluntariamente. Cuando vengas a buscarme, no vas a venir como ladrón, sino yo quiero salir a tu encuentro y quiero entregarte mi vida. No quiero sentir tu llegada última, la llegada de la muerte, como alguien que me arrebata algo, sino quiero ser yo el que salga a entregártela.
La muerte para los cristianos, pues, llega a ser algo meritorio. Meritorio porque, bueno, y también nos cuesta, evidentemente, porque tenemos una tendencia carnal, que lucha ahí, ¿no? Lucha a agarrarse a, bueno, pues a lo que podemos palpar y tocar. Pero, repito, si en Jesús la muerte fue la que nos mereció la salvación y la resurrección la que nos comunicó esa salvación, pues en nosotros también pasa lo mismo. El grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Y es necesaria esa muerte para que después se comunique la salvación tras ella. El grano de trigo muere, y si no muere no da fruto. Si tampoco nosotros no morimos, no recibimos pues la glorificación de la resurrección. Lo que le pasó a Jesús le pasa a nosotros. Es que Él es el primogénito, es que Él es la primicia. Nuestro destino lo vemos en Jesús. No sé si nos hemos dado cuenta de esto. Cada vez que nos asomamos a los evangelios, estamos, aparte de conociendo a Jesús, es un espejo. Lo que vemos en Él, ese es nuestro destino. El destino de Jesús es el nuestro. Cuando la gente hace esa especie de comentario facilón, ¿no? Bueno, no ha venido nadie del otro mundo a contarnos lo que hay allí. Pues hombre, la verdad es que creo que aparte de ser un comentario facilón, creo que tiene algo de inadecuado, porque es que en Jesús vemos nuestro destino. Jesús es el grano de trigo que muere para dar fruto, y eso mismo es nuestro destino. Estamos llamados a morir para dar fruto, para poder tener una vida resucitada. Cada vez que comulguemos, ¿no? Cada vez que comulguemos estamos preparando nuestra resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La vida eterna comienza ya en la vida en gracia, alimentada por la comunión. Y yo le resucitaré en el último día. En la comunión, por lo tanto, bien hecha en gracia, con la plena apertura pues, a la gracia divina, nos está ya preparando, ¿no?, para la resurrección. Nos prepara para morir y nos prepara para vivir. En resumen, ¿no?, la resurrección de Cristo es el fundamento también de nuestra resurrección. Él es primogénito de entre los muertos, Él es la primicia de entre los muertos. Nosotros somos, por lo tanto, la consecuencia. Somos, pues, los hermanos menores que resucitaremos en Él y junto a Él. Y bien, como el Catecismo decía en el punto 652 que hemos leído al comienzo, la resurrección de Cristo es cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, de toda la Sagrada Escritura. Fijaros que, por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice, ¿no?, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Daros cuenta de que este término nos resulta absolutamente familiar, porque incluso ha sido incorporado al credo, ¿no?, al credo niceno-constantinopolitano, que tiene una palabra un poco larga, pero es el credo largo de los dos credos que rezamos, el credo largo de la misa. En ese credo se dice, según las Escrituras, fue sepultado según las Escrituras, resucitó según las Escrituras. Esa insistencia, según las Escrituras, es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Tengamos en cuenta que había una expectación, y la expectación era quién era el Mesías esperado por Dios. Y era de todo necesario para reconocer ese Mesías verdadero, distinguirlo de los falsos, que el Mesías verdadero diese pleno cumplimiento a las Escrituras. Pues bien, ese cumplimiento pleno de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, eso que le dice Jesús a los discípulos de Maús, ¿no os dais cuenta de que era necesario que el Mesías padeciese según estaba escrito en las Escrituras? ¿No? Cuando Jesús, con paciencia, ¿no?, les va repasando todo lo que se refería a Él en las Sagradas Escrituras. Bien, pues eso que le dice Jesús a los dos discípulos de Maús, bueno, pues ese es remarcar que la resurrección es cumplimiento de todo lo prometido en las Sagradas Escrituras, incluso en lo profetizado por Jesucristo. No olvidemos que Jesús profetiza repetidamente su muerte y resurrección. El Hijo del Hombre va a ser entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Es muy importante
el aspecto del cumplimiento de la Sagrada Escritura, porque porque dado que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, la divinidad de Jesucristo pues se traduce en que lógicamente, como él mismo es el que ha inspirado por el Espíritu Santo, Dios ha inspirado las Sagradas Escrituras, si Cristo es Dios, lógicamente él da cumplimiento a las Sagradas Escrituras, porque no es posible que Dios se contradiga, sino que él mismo da cumplimiento a lo que él mismo inspiró. Eso es algo importante para reconocer en Jesús el Mesías esperado. Pero además también es importante la resurrección para descubrir en él su divinidad. Su divinidad. Es verdad que Jesús había hecho milagros, es verdad. Sí, pero los milagros de Jesús, si se hubiesen quedado únicamente en ciertos signos salvíficos que hizo con los demás, pero claro, si no los hubiese hecho consigo mismo, acordaros de esas palabras cuando está Jesús crucificado, algunos le increpan diciendo, ¿y este que salvó a los demás no podía salvarse a sí mismo? Claro, esa sospecha era una sospecha que tenía su razón de ser. Sí, ya nos contaron que hizo algunos milagros y que resucitó a no sé quién, pero claro, aquí si él mismo no es capaz de tener pues poder, ¿no?, para consigo mismo, parece que su divinidad, su principio de salvífico, pues era limitado, ¿no? Esa sospecha tenía su razón de ser. Por eso la resurrección es la plena confirmación también de la divinidad de Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura, no era posible que la muerte contuviese al autor de la vida. No era posible que la muerte tuviese preso, tuviese esclava, ¿no?, al autor de la vida. La vida vence a la muerte. Y esta es también la confirmación de la divinidad. Cristo ha matado a la muerte. Quedémonos con esta expresión. Cristo ha matado a la muerte. Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Dios, que es el autor de la vida, Él no creó la muerte. La muerte se introdujo como consecuencia del pecado. Dios es un Dios de vida. Y en el culmen, ¿no?, de este principio, de esta afirmación que Dios es un Dios de vida, podemos llegar a decir, y Dios ha dado muerte a la muerte. Muriendo, ha dado muerte a nuestro principal enemigo y la ha destruido desde dentro, haciendo de la vida el único principio, la única vocación a la que estamos destinados. Bien, concluimos aquí, diciendo también que como la resurrección es la plena proclamación de la divinidad de Jesucristo. Él es el que es el Dios de la vida, el Dios autor de la vida, que ahora resucitando nos la comunica a todos. La Iglesia. Alabado sea Jesucristo.